Pues nada, yo soy Jaime Cortezo, no sé si habéis visto por la web y tal. Llevo 29 años trabajando en producción, cine, televisión, videoclips, publicidad, etcétera, etcétera. He hecho prácticamente casi de todo, menos informativos y documentales. Pero llevo muchos años trabajando en música. Y entonces hoy voy a daros una clase sobre lo que es la producción de conciertos para televisión. ¿Vale? El tiempo que tengo es un poco escaso para decir cantidad de historias, pero intento que sea lo más profundo posible para que salgáis de aquí lo más contento que se pueda, ¿no? ¿De acuerdo? Si tenéis alguna pregunta según voy hablando, por favor me vais preguntando, ¿vale? Porque si no luego me voy enrollando con otras historias y al final las preguntas se quedan ahí en el aire y tampoco es cuestión de ello. Bueno, no sé si habéis visto en la página web un poco el temario que voy a dar. Os lo explico de todas formas. Para hacer un concierto lo primero que necesitamos es un artista, ¿no? Que puede ser un artista o puede ser varios artistas. Me refiero. Voy a apagar un momentín esto porque si no me voy a liar. Pueden ser un artista o varios artistas. Y me explico. Nosotros podemos tener... Vamos a hacer el concierto de Fiti Fitipaldis, que solamente es un artista, ¿de acuerdo? Entonces sería un concierto de un solo artista. Pero de repente dicen, no, vamos a hacer un festival. Por ejemplo, los solidarios que hacíamos con 40TV, o cualquier tipo de festival como puede ser Benicàssim, Los Monegros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es un concierto, sería un festival donde tendríamos varios artistas. Cuando me refiero a varios artistas, me refiero a varios artistas en el mismo escenario. Si tenemos diferentes escenarios, cada escenario tendría su producción concreta. Por lo tanto, no vamos a meternos en líos de Benicàssim, que son 4 o 5 escenarios con 4 o 5 artistas todos los días, porque eso ya sería meternos en un mogollón que en este momento creo que es innecesario. Pero al fin y al cabo sería como si fuera esto, solo que multiplicado por varios escenarios. Normalmente eso nunca se da en televisión. En televisión se da o bien un solo artista, como hacíamos en 40TV o en Canal Plus, que tengo aquí 2 compañeras de Socicable. Bueno, yo soy ex, pero ellas son... que hacíamos los básicos y los privados de 40 principales, que era un solo artista. Pero también hacíamos lo que ahora se llaman los premios 40 principales, que antes eran solidarios, donde hay 4 o 5 artistas en el mismo escenario. Ahí la cosa se complica, pero lo voy a dejar para cuando hable de la parte de técnica, para que veamos cuáles son las dificultades o lo que tenemos que tener en cuenta como producción. Bueno, yo no sé si trabajáis en el medio, si sois diplomados o licenciados en comunicación audiovisual, profesionales o simplemente curiosos. Pero bueno, intento, yo como profesional, a lo mejor tengo un lenguaje un poco específico. Si no entendéis el lenguaje, por favor me lo comentáis y yo os lo explico, que para eso estamos aquí, ¿vale? Entonces, el tema está en lo que os he dicho. Puede ser un concierto de un solo artista, que sería, digamos, lo más sencillo, entre comillas, porque siempre hay complicaciones, o un festival donde hay varios artistas en el mismo escenario, que ya de por sí eso ya se complica bastante más porque la técnica, o sea, luces, sonido y demás, hay que compartirlo. No podemos estar cambiando de mesas y tal, porque sería todo un follón. Entonces, a tener en cuenta es que hagamos un concierto o un festival, cualquier artista que vaya a hacer este concierto para televisión, siempre, este artista siempre está de gira. ¿Por qué? Porque una cosa es que haga un disco en un estudio, donde un día va y hace la guitarra, otro día llega el batería, otro día llega el bajo, otro día llegan los coros, y todo eso se hace durante mucho tiempo y luego ya se mezcla, porque las máquinas ya sabemos que aquí hacen virguerías, pero en los directos hay que componerlos como directos. Por ejemplo, las voces que normalmente hace Julieta Venegas,
ella canta como voz principal, pero los coros de Julieta Venegas las hace ella. Cosa que cuando hace un directo no puede hacer los coros. Tendrá que llevar gente que haga sus coros, o tendrá que llevarlos grabados, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer siempre es todos unos ensayos de antemano antes de hacer cualquier gira, para que el director artístico, que normalmente no es el artista, sino que es una persona que sabe de música, que es músico evidentemente, es el que coordina y el que hace que todo suene lo mejor posible en el directo, ¿de acuerdo? Con las diferencias que pueda haber entre un disco y un directo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que hacemos un concierto, ese grupo siempre está de gira, o está preparado para ella. No quiere decir que esté en ese momento girando, sino que ya ha hecho todo un repertorio y unos ensayos con su grupo, con su banda, para poder realizar ese directo, ¿de acuerdo? Una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que los artistas tienen, por un lado, lo que llamamos el manager o el management. ¿Lo he escrito bien? Sí. O sea, el representante, al fin y al cabo. A mí es que me gusta hablar en castellano, pero bueno, en este gremio se habla mucho con términos americanos o ingleses. Pero bueno, el management es el representante, ni más ni menos, ¿vale? Y por otro lado, tenemos las discográficas, que no son los mismos. Una cosa es el representante del artista y otra cosa es la discográfica. La discográfica, digamos que es el editor del libro. Si estamos hablando de literatura, el editor sería la discográfica, que es el que se encarga de editar ese libro, maquetarlo, distribuirlo, y en cambio el representante es el que llevas directamente al artista. ¿Me explico cuál es la diferencia, no? Entonces, en base a esto, tenemos que ver que cuando nosotros hacemos un concierto para televisión, que es lo que nos ha llevado aquí a este día de hoy, a esta clase, es que nosotros o bien contratamos a un artista para hacer un concierto, o bien el artista nos contrata para que le grabemos. Cuando hablo de un concierto para televisión, puede ser que se emita en directo, puede ser que se emita en diferido, lo grabamos hoy y lo emitimos dentro de 2 semanas, o puede ser que lo grabemos para hacer un DVD, lo cual luego ya tiene una distribución por parte normalmente de la discográfica. Normalmente, ahí están ya los contratos y las peleas entre estos dos, porque al fin y al cabo, ni este, si tienen un artista, no viven de ello, ¿vale? Los artistas son los que tienen el sartén por el mango y el mango también, porque si ellos no venden, ni este vende, ni este vende. Eso tenerlo en cuenta, los artistas son artistas. Y yo he hecho cine, he hecho publicidad, he hecho series de televisión, música y de todo, y los artistas son artistas. Y ellos saben que tienen la sartén por el mango. Entonces lo que ellos dicen es lo que se hace. ¿Por qué? Porque son los que venden. Y los que, porque ellos venden, nos dan trabajo a los demás y vivimos todos de nuestro trabajo. No sé si queda la cosa clara, ¿no? No quiero hablar de tiranías, pero bueno, de vez en cuando hay alguna que otra. Pero bueno, hay que distinguir esto. Entonces, hay veces que te dice el artista, oye, quiero que vengas a grabar mi concierto porque luego quiero hacer un DVD. Normalmente, con el que hablas es con el manager. Pero si es un DVD, ahí está la discográfica que tiene algo que decir. Pero el que más dice normalmente es este. Son peleas que a nosotros ni nos van ni nos vienen. Simplemente, a mí me contratan, me pagan un presupuesto que yo he pasado y que luego se peleen entre el manager y la discográfica. Ahí ya las competencias a veces se diluyen un poquito y no están tan claras, ¿no? Pero bueno, eso puede ser una opción. Otra opción es perdón, que nosotros queramos hacer un festival, como puede ser, por ejemplo, lo que hacíamos con 40TV o con 40 Principales, que eran los solidarios. Entonces montábamos un festival donde había 4 o 5 artistas que venían a hacer un festival para la radio, que nosotros como 40TV emitíamos por televisión.
Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que ocurre es que con el que siempre tenemos que hablar nosotros, como producción, son con los managers, porque son los que mandan sobre su grupo y sobre sus técnicos. Pero, en estos casos en concreto, como pueden ser los 40 principales, los premios o los solidarios que hacíamos en su momento, hablábamos con las discográficas. ¿Por qué? Porque los artistas siempre tienen un contrato con las discográficas en el que no solamente ellos hacen un disco y tienen que hacer 1, 2 o 3 discos cada 2, 3 años, un año, o de una serie de pautas y de tiempos, sino que además están obligados los artistas a hacer unas promociones. Entonces, cuando van a la radio, no les pagan por ir a la radio, sino que en el contrato está puesto que tienes 5, 6, 7, 8 o 10 sesiones de radio. Que luego vayas a la SER, o vayas a la COPE, o vayas a Onda Madrid, es otra historia. Pero tú tienes ahí unos contratos firmados. Igual pasa con televisión. Entonces, cuando las televisiones tú ves en una gala, en Murcia, qué bonita es, ves que viene un grupo, normalmente es porque tiene un contrato de promoción con la discográfica. No quiere decir que esto siempre sea así. Todo esto es relativo, no es absoluto. ¿De acuerdo? O sea, que no siempre es de esta forma. Porque puede llegar un momento en que si yo tengo 5 sesiones de televisión para promocionar este disco, yo ya las he agotado, porque he estado en varias televisiones. Y de repente me llaman de Miami para hacer una más, pues a lo mejor tengo que ir porque me interesa, entonces a lo mejor me la tienen que pagar. Pero ya es un tema entre el artista y la discográfica. ¿De acuerdo? Entonces ahí siempre estamos un poquito viendo quién tiene que mandar, la discográfica o el manager. ¿De acuerdo? Esto para que lo tengáis un poquito así claro cómo funciona la historia. Lo que sí que tenemos que tener clarísimo es que tanto sea uno o sea otro, tenemos que tener una cesión de derechos. ¿Vale? Hola. Tenemos que tener siempre una cesión de derechos firmada. Nosotros no podemos emitir ningún concierto de nadie si no hemos firmado un contrato con ellos en la cual nos dan los derechos de emisión para televisión. Dentro de los derechos de autor están, en base a la ley de propiedad intelectual, tenemos muchos derechos de imagen, de tal, derechos de televisión, de radio, de difusión. Es muy extenso, el tema de los derechos es bastante extenso. Pero a lo que vamos nosotros, que es televisión, que es para lo que nos hemos reunido aquí, hay unos derechos de televisión y nos tienen que dar esos derechos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los derechos que teníamos con 40TV, para todos los básicos y privados, que yo me he hecho como 200 o por ahí, la cuestión estaba en que ellos nos daban unos derechos. Los derechos siempre son temporales. O sea, yo no compro los derechos para toda la vida, porque como compro los derechos para toda la vida de algo, ponte a pagar. Entonces, eso no es así. Entonces tú te ceden los derechos para que lo emitas determinadas veces y en un determinado tiempo. Normalmente en 40TV lo que hacíamos era la primera emisión la pasaban por Canal Plus y luego teníamos 3 emisiones más que la pasábamos por 40TV. Y todo esto tenía que estar hecho en un año. Desde la fecha de la grabación hasta que se hiciera la última emisión. Estos eran como los derechos que teníamos firmados con ellos, con la discográfica. Entonces siempre la cesión de derechos, como tú emitas algo que no tengas derechos, me da igual que sea un concierto, un pase de modas, una película o lo que sea, como tú te pases y no tengas los derechos y lo hagas, te meten una crujida importante.